Hola amigos de Táchira News, gracias por acompañarnos en una nueva edición de este podcast de Táchira News. Gracias a Aldo Contreras por acompañarnos. En esta oportunidad pues vamos a hablar con Aldo, que ya es un economista reconocido en Táchira, en San Cristóbal y fuera de las fronteras, porque pues ha dado algunas recomendaciones nacionales, internacionales y pues como estuvo por fuera, también ya tiene bastante información, va a tener bastante experiencia sobre lo que es el mundo de la economía. Aldo, bienvenido, gracias por tu tiempo y sobre todo darle a conocer a nuestros san cristobalenses y a todos los que nos ven. ¿Quién es Aldo? Aldo sabemos que es un tachirense, su mamita italiana, su papito tachirense. ¿Cómo tomó esa decisión de estudiar economía? Bienvenido, Aldo. Bueno, muchísimas gracias, Erika. De algún modo, uno a veces piensa que las cosas ocurren por casualidad, ¿no? Mi hermana Alessandra es ingeniero industrial. Alessandra es la primera persona que me dice que estudie economía. Y yo siempre he hecho el cuento, a mí me da mucha risa, ya que yo creía que la economía no se trataba solamente de números, ¿no? Y efectivamente, aunque es así, yo al principio tengo en la familia, en mi familia sanitaria, un par de tíos que son administradores, contadores, había trabajado en la adolescencia ayudando a hacer libros de compras, libros de venta, y en algún momento mi inclinación era hacia la contabilidad. Gracias a Dios, mi hermana dice, Aldo, mejor economía. Creo que sabía poco de lo que en realidad se trataba la economía. En la economía hay varias ramas o varias áreas, ¿no? Hay quienes se van por economía agropecuaria, hay quienes se van por economía empresarial, hay quienes se van por macroeconomía. Por ejemplo, tengo colegas que se han ido hasta por la economía de la religiosidad, algo que también es muy interesante, la economía cuántica. En fin, la economía tiene muchas ramas. Sin embargo, yo me fui dando cuenta que en el Estado, primero no había una persona que hablara de economía fronteriza, o tal vez lo hubo hace algún tiempo, pero no había alguien que se especializara en ese tema. Y luego hacía falta alguien que ayudara a las empresas y a las personas a llevar sus finanzas personales y empresariales al siguiente nivel. Si bien es cierto, las empresas tenían sus contadores, como sabemos en toda Venezuela, las contabilidades no son del todo reales. Es decir, los comerciantes, los empresarios, por lo general, facturan una sola parte de la empresa. Muchos no tienen facturas de compras porque son productos puerta a puerta, productos importados, y había la necesidad de tener una contabilidad financiera o una administración financiera del negocio. Y ahí fue en donde entró mi papel. Bueno, estudié economía, luego recién graduado en el 2010 empecé una especialización, hice una especialización en relaciones económicas internacionales, pero lo primero que hice fue dar clases y empecé como profesor de 22 años apenas. Con 22 años ya daba clases en el IUTEPAL de Economía 1, Economía 2, Finanzas, Contabilidad 1, 2 y 3, Presupuesto, tutor de tesis. Y ahí sufrí del síndrome del impostor, que es difícil uno con 22, 23 años dominar de algún modo porque tenías dos vertientes, ¿no? Tenías la vertiente de mostrarte como un profesor duro para poder controlar gente que te duplicaba la edad, porque por lo general en las personas que van a estos institutos nocturnos son personas que trabajan en el día, que ya superan los 30, 40 años de edad, y yo pues era un chamo de apenas 22, 23 años que era el profe. De ahí después di clase en el IUFRON y hoy por hoy he dado clases prácticamente en todas las universidades del Táchira, la ULA, la Católica, la UNED, IUFRON, la UPEL, en todas prácticamente he dado clases. Bueno, hice una maestría, hice el curso de locución de la UCB porque también me ha gustado comunicar y actualmente me encuentro haciendo el doctorado en economía aplicada de la primera corte pues, de la Universidad de los Andes, de forma virtual, que también es una realidad dentro de lo que significa hoy estudiar y hacer muchas cosas. Me he desarrollado como conferencista, articulista, asesor de empresas, asesor financiero personal y he encontrado como ese camino de diferenciador en donde yo hago lo que tal vez nunca nadie había hecho, que es asesorar a las empresas, entenderlas, llevarlas de la mano, hacerles coaching, convertirme en el psicólogo financiero también, porque también De viene todas las mucha... personas, eso es normal. Sí, muchas Porque solo personas vienen... escuchar ahorita es importante. Sí. Pero, por ejemplo, tú estás diciendo que te graduaste de economía y surgió la vertiente de dar clases, porque para dar clases también hay que tener como ese don. ¿Cómo descubriste tener la facilidad de dar clases también? Porque ahora, bueno, eres asesor y sabes que puedes impartir
ofrecer tus conocimientos. Digamos que eso te lo da la experiencia, pero un muchacho de 22 años y que estés dando clase, ¿cómo te fue en ese rol, en ese papel? Sí, lo bueno de dar clase, que tal vez me pasó por casualidad, no fue algo que yo buscaba Okay. y como todo recién graduado nadie creía en él. Afortunadamente la profesora Irma Ayala, quien la quiero y la aprecio muchísimo por la oportunidad, me dijo, papi, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no se viene y toma unas horas de noche? Y empecé con 8 horas a la semana, luego me fui con 12 hasta que terminé con 40 horas. Y de ahí salté a Liufrón, de Liufrón salté a la Católica y cuando me di cuenta tenía prácticamente, pasé 7 años en las universidades dando cualquier cantidad de materias y un día hice un número, recogí todas las actas ¿no? Como se trata como buen estadista y recogí un número de más de 5.253 alumnos, le había yo podido impartir clase en algo como 8 años. Yo creo que ya hemos llegado a unos 6.000 alumnos porque ahora con los posgrados de la ULA, donde doy clases, los posgrados de la Católica, los posgrados de la Universidad Yacambú, en donde ahora también soy profesor, trabajo para una universidad en Cuenca, en Ecuador. Entonces he ido pues ampliando el portafolio como tutor de tesis y he ido haciendo un poco más de cosas y ya vamos como por unos 6.000 alumnos, ¿no? ¿Qué es lo bueno de dar clase? Primero aprendes a hablar, segundo dominas la escena, tercero, cuando uno enseña, fija el conocimiento de aquello que uno quiere enseñar, porque para enseñar hay que repasar lo aprendido, hay que buscar la técnica si eres un buen profesor y si eres un buen profesor te das cuenta cuando los alumnos no te están No te entendiendo ni papa. Entonces, a través de eso tuve buenas experiencias, tuve todas las experiencias que ustedes se Y imaginan. conociste a una gran cantidad de personas, imagínate. Conocí gente que hoy son mis clientes, alumnos que hoy invierten en el club de negocios. Conocí personas que ya eran profesionales de otras áreas, porque por ejemplo en la Católica me pasó que le daba clase a abogados que estaban estudiando contaduría o a profesores que estudiaban contaduría y que se trabajaban en los bancos, entonces luego me ayudaban para poder de algún modo prestar un mejor servicio financiero a mis clientes, para darles un crédito, para mostrarles las oportunidades crediticias. Y todo esto permitió un crecimiento luego para mis cursos, charlas, conferencias, claro está. Vino la migración yo tengo una hija de 7 años, entonces Aranza no vivió conmigo esa época del profe Aldo y cuando antes era más seguido, cuando salía a la calle y la gente me saludaba, hola profe, pero ahora es menos común por la migración. Entonces cuando vamos Sí, al centro exacto, comercial. estabas en una cúspide porque estabas full, tenías muchísimas clases. ¿En qué momento tomas la decisión, como muchos venezolanos, de emigrar a otro país? Bueno, Erika tenía un negocio propio que se llamaba Amortiguadores Aldo, el cual lo tuvimos también cerca de 7 años. Fue un negocio muy exitoso, me enseñó muchísimas cosas, me ayudó a construir patrimonio, pero lamentablemente 2017, 2018, hiperinflación, escasez, inflación de 2.800.000%, migración, cierre de fronteras, Números en como rojos. números rojos, pasamos de vender 120 pares de amortiguadores al mes a vender cero. Y eso nos llevó a replantearnos sobre qué hacer. Empezando a revisar si me iba a Europa, pero no tenía quien me recibiera, empezar de cero, la barrera de los idiomas, las homologaciones de los títulos, las apostillas, pues buscamos la forma entonces de ver en Buenos Aires, en Argentina, que ya había ido yo en el 2014 y tenía un amigo que me podía recibir, ver la oportunidad de algún modo, empezar a pasar correos para dar clases, para ver cómo se abrían las puertas. En Argentina se hacen los papeles en un día. Hoy llegas y mañana ya tienes tu DNI o tu cédula. Eso te da una posibilidad de que podías llegar a trabajar en blanco de una vez. Partimos a Buenos Aires, mi esposa Aranza, que tan solo tenía un año, y llegamos y afortunadamente duré 3 semanas trabajando los fines de semana de mesorero. A la tercera semana conseguí un trabajo como supervisor de ventas de una distribuidora de jamones y quesos y empezó el camino. Sin embargo, Buenos Aires es un país con un alto contenido de comunismo, de socialismo, que viene heredado del peronismo. Y eso, yo llegué con la presidencia de Mauricio Macri, se dio el G20 en Argentina, pero lamentablemente el tipo de cambio tuvo una depreciación del 100%, pasando de 19 pesos por dólar a 40 pesos por dólar. Es decir, en una semana pasé de ganar $600 a ganar, perdón, de ganar $1.200 a ganar $600, de O sea, ganar una 22.000 devaluación argentinos a ganar 11. momentánea. Eso nos hizo replantear, mi esposa trabajaba de noche, de mesonera, no nos veíamos, la niña estaba muy pequeña,
y ya habíamos hecho un camino financiero acá en San Cristóbal, teníamos la propiedad, el apartamento, teníamos el carro, no habíamos vendido el negocio. Y fue la oportunidad de volver en una condición en la que Venezuela en el 2019 empezaba a dolarizarse. Y ¿Qué el, aprendiste en ese break? O sea, estuve en Argentina, digamos, no te fue tan bien como esperabas, pero regresaste. ¿Qué dices tú que te marcó o qué aprendiste en esa migración? Bueno, lo primero que no todo el mundo está hecho para migrar, solamente algunas personas porque el contenido psicológico es dificilísimo. Yo estuve 10 meses y de los 10 meses lloré los 10 meses, los 300 días que estuve lloré los 300 días. Mientras iba de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa lloraba absolutamente todos los días porque no estás acostumbrado a las 4 estaciones del año, no estás acostumbrado, te dan el ego profesional durísimo, porque vienes acostumbrado de un estatus, de ser un Porque eras profesor, el profe aquí de Ecuador. exactamente, de tener un negocio, a volver a empezar de cero en donde tu único activo es la maleta. Ese miedo que sientes cuando te llama el jefe y que te puede votar, porque si te vota no tienes No cómo tienes otra pagar opción. el alquiler, te vas a tener que ir a vivir a la calle. Ese tema pues es bastante complejo. Luego, claro, está el tema de pues, adaptarse a la cultura de las personas, aunque es español. Hay cosas que en el oído a veces no entraban tan fácil. El argentino te habla muy cerca, como el italiano, te gesticula mucho, tiene palabras que son distintas, entenderlo, ser amable, insertarse en la cultura. Y bueno, por último, el hecho de no prácticamente salir a las 6 de la mañana a trabajar y volver a las 8 o 9 de la noche y irme con la nena dormida y volver con la nena dormida. Al llegar mi esposa ya no estaba ya estaba trabajando, no estaba en la casa. Y te hace replantearte si al final eso es lo que estabas buscando como, entre comillas, calidad de vida, ¿no? Claro. El proceso de adaptación es complicado, la devaluación, el volverte a encontrar con esas ideas del peronismo en el que te decían que las cosas se solucionaban controlando los precios, interviniendo. Entonces eso te hace decir, paramos la lista en el distribuidor de jamones y queso y yo les decía, tranquilos que yo vengo del futuro, ¿no? Paramos la lista de precios 2 o 3 semanas porque el cambio 20, 22, 30, 36, 40, entonces todo el Sentiste que mundo... estabas viviendo lo Sentí que mismo. volví a vivir lo mismo y dije, no, para vivir lo mismo regreso a casa, ¿no? El tema del clima también es un tema muy complejo, muy complicado, temperaturas de -2, -4 grados durante 4 o 6 meses, junto con la depresión del migrante. El que pasa más de 12 meses fuera de su casa o en cualquiera de los países ya se adapta. Nosotros no fuimos capaces de adaptarnos. Luego llegó diciembre y como en diciembre el sur del planeta Tierra está en verano, entonces tu cerebro no trabajaba con base a que estabas en Navidad. No decoran los centros comerciales, no hay espíritu navideño, el tema de los estupefacientes y de las drogas que en Argentina está muy marcado, el tema de criar un hijo con un país en donde tal vez los valores religiosos no están tan marcados como en Venezuela o en Colombia. Todo eso hace pensar en un futuro y bueno, llegó el 18 de diciembre y vimos la oportunidad Y te y le regresaste. pregunté a mi esposa, yo creo que ya estaba en otro trabajo, yo estaba encargado en un restaurante que me fue muy bien, el clima laboral fue espectacular, pero decidimos volver y al otro día compramos los boletos y nos vinimos. Entonces, le agradezco mucho a Buenos Aires, he tenido ofertas, ahora mismo estoy dando clases para la Escuela de Negocios de Argentina. He tenido muchas oportunidades y de verdad agradezco porque el aprendizaje no eres el mismo antes y después. Cuando llegué entendí como muchas cosas, entendí que debía ser migrante en Venezuela y debía trabajar las 14 horas que trabajaba ya, trabajarlas aquí. Y eso luego de 4 años o 5 años financieramente ha tenido un resultado favorable para mí, para los míos. Hemos conseguido un patrimonio que nos ha permitido Ya una desarrollarnos, mayor estabilidad. mayor estabilidad, mayor tranquilidad y eso, trabajar 13, 14 horas al día, trabajar los sábados, los domingos, dar cursos, charlas, conferencias, trabajar sin parar, enfocarte Qué fue lo solamente. primero que hiciste cuando regresaste? Por supuesto, aparte de saludar a tu familia, abrazarla muy fuerte. ¿Qué fue lo primero que hiciste? La verdad, llorar, ¿no? Cuando llegamos a Maiquetía y vimos el Mar Caribe, nos quedamos en una habitación porque el vuelo tuvo un retraso y la aerolínea nos pagó el Marriott. Y recuerdo que entramos al Marriott, que es un hotel espectacular en La Guaira.
y abrimos la cortina y yo vi el mar Caribe, yo caí al piso a llorar cuando comí pasteles, empanada, y dije, no, mi abuelo que se vino después de la Segunda Guerra Mundial, lo admiré siempre porque nunca quiso volver. Mi abuela se vino de Colombia y también digamos, se amañaron en Venezuela, pero es que Venezuela es el país de lo posible y tiene un clima espectacular, entonces es complicado, ¿no? Estuve deprimido cerca de 3 meses, enero, febrero y marzo, duré en depresión sin bañarme, sin salir de la casa, ¿Y qué te sin ayudó a salir saber qué de eso? hacer. Bueno, Erika, un día estaba viendo algo y apareció un libro que se llama Secretos de la mente millonaria de Arhart. Fuimos a Cúcuta a hacer mercado, a comprar los pañales de la niña, entré a Panamericano y vi el libro allí, lo compré, lo leí en 3 días, porque como había dormido tanto tenía tiempo para hacerlo. Y leí durante 20 horas al día, me leí el libro y después de esa semana de haberme leído Secretos de la mente millonaria, diseñé la conferencia El que asa dos conejos a la vez ninguno se le quema. Empecé, salí, llamé a los clientes, dije que había vuelto, porque tenías el temor de decirle a la gente como que volví, ¿no? Pero entonces volví y Tema de tal vez no orgullo, ¿no? fracasé. Exacto. Entonces, ¿por qué te fuiste? Eso que a veces la gente te juzga y te da pena o miedo decirlo. Volví, hice una conferencia, empezamos a hacer conferencias de cómo cobrar y facturar en dólares de forma legal, que en ese momento la dolarización iniciaba. Hice un par de entrevistas, los clientes me volvieron a llamar, volví a alquilar oficina, volví a empezar y Te pues activaste completamente. nos activamos. He tenido tal vez la suerte de saberle dar lectura al mercado tachirense, de entender que no soy el único economista, hay muchos más, pero tal vez los otros economistas, los otros colegas, se han dedicado a la banca, se han dedicado a la administración pública, y no se han dedicado a este sector de las finanzas corporativas, finanzas empresariales, finanzas personales, y es lo que yo hago. Y eso me ha permitido, de algún modo, entre comillas, tener un monopolio, que hace que mi nombre siempre resulte entre quien necesita algo y dice, no, Aldo, 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 Aldo. Y pues ha sido chévere también el aporte que he hecho, la contribución creo que he hecho para mi estado, digamos, educando financieramente, de forma también la mayoría de las veces gratuito, a quien lo ha necesitado. Claro. Hemos ido a la comunidad, hemos ido al barrio Y Alianza, el boca a boca es muy importante. hemos ido a lugares donde de repente nadie ha ido, a lugares que no puedo mencionar por temas de confidencialidad de lo que sucede en el país, pero he ido a los lugares más recónditos de Venezuela, del estado Apure, del estado Barinas, a dar cursos de emprendimiento, workshop de negocios, talleres de finanzas. ¿Crees que es la misma Venezuela cuando regresaste a cuando te fuiste? No, es una Venezuela que ha cambiado. El venezolano entendió que el gobierno no iba a solucionar los problemas. La dolarización y la colombianización de la moneda en el Táchira se dio porque y por aquí empezó todo. Llegamos a tener 94% de las transacciones en pesos colombianos y eso no lo hizo el Banco Central, no lo hizo el Ministerio de Finanzas, no lo hizo el gobierno. Lo hicimos nosotros, los ciudadanos, que nunca nos hemos puesto de acuerdo en nada y nos pusimos de acuerdo en una sola cosa, que fue colombianizar y dolarizar la economía del país. Y gracias a eso, la migración frenó un poco si no tuviésemos 12 o 14 millones de venezolanos fuera del país. Ya de por sí es la migración más grande de la historia mundial, pero esto se hubiese sido mucho más grave. La dolarización permitió nuevas oportunidades. El venezolano entendió que al no poder hacer nada con la política tenía que enfocarse en emprender, en hacer algo con su economía personal, en capacitarse. Hoy hay una estirpe de emprendimiento, de oficios, de trabajar por internet, de buscar soluciones, de que si se nos va el agua compramos un tanque y una motobomba, que se nos corta la electricidad, entonces El panel tenemos solar. inversores y paneles solares. El venezolano tuvo que resolver como se resuelve en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, y eso ha traído los frutos para quienes han sabido darle lectura al mercado, para quienes han sabido cosechar el mercado, para quienes han seguido capacitándose, profesionalizándose, estudiando. Mira, algo que es importante, Erika, es que quienes van a emigrar primero deben entender el país a donde van. Lo Conocerlo, segundo claro, conocerlo. es que deben saber
cómo antes de emigrar pueden ir resolviendo temas de su estatus migratorio con el tema de los papeles. Es decir, Para que estén legales. en Argentina te piden solamente los antecedentes penales apostillados y una cita que puedes hacer desde aquí. Nosotros hicimos la cita 8 meses antes de irnos, pero habían venezolanos que llegaban sin la cita hecha y tenían que esperar 8 meses. Entonces 8 meses eran vendiendo pasteles y empanadas en la calle porque no planificaban su migración. Luego hay que ir con un oficio y una profesión si la tienen. Si no, un oficio o dos oficios. Es decir, tienes que saber ser plomero, ser peluquero, ser sushiman, en fin, para que eso te abra las oportunidades. Lo segundo es que tú eras el ingeniero, eras el abogado, eras el licenciado, allá pasas a ser una persona más dentro de un universo de 40 millones de personas que tienen la misma o mayor cantidad de títulos o experiencia o saberes que tú puedes tener, y eso hay que entenderlo y hay que respetarlo, tenemos que respetarlo. Luego, no es hablar argentino, porque mi abuelo pasó 40 o 50 años en Venezuela y siempre habló italiano con español, y él decía que hablaba español, pero prácticamente era solo italiano. Pero es entender que sí, no vas a decir acera, porque la acera no existe en Argentina, sino existe la vereda. Es entender que no existe la piscina, sino existe la pileta. Y es decir las palabras que ellos dicen, pero no es imitarlos, porque eso se queda mal. Nosotros hemos recibido a portugueses, italianos, colombianos, dominicanos, de gente de Trinidad y Tobago, trinitarios, arubianos. Es decir, en Venezuela se ha recibido una diversidad de culturas y nosotros nunca ni siquiera lo hemos notado. Y eso también es parte de ese arraigo cultural que tenemos, de la Venezuela que debemos construir, de la economía que queremos hacer en el futuro, porque se trata de respetar siempre. Tú hablas, ya va que te interrumpa, perdona, pero tú hablas de tu abuelo, que tuviste la oportunidad de conocer y que además compartiste con él. Siendo un migrante, ¿qué recuerdo o qué anécdota, qué enseñanza sembró en ti? Porque pues todos los migrantes, o he tenido la oportunidad de que a las personas que hemos podido entrevistar vienen o tienen algún nexo con un migrante y pues nos han dado la enseñanza de que definitivamente es el trabajo y su gente. ¿Qué recuerdas de tu abuelo? Bueno, mi abuelo fue una persona que nos enseñó que con el trabajo se logra absolutamente todo. La honestidad debe ser una bandera, pero importantísima, ¿no? La honestidad, el respeto, son valores que la puntualidad, Erika. Yo tengo problemas a veces con la puntualidad, ¿no? Es decir, cuando en un país como Venezuela eres muy puntual, a la gente tal vez no le gusta eso, ¿no? Entonces sí. A mí me cuesta porque a mí si tú me invitas a una fiesta de una partida de torta o una piñata con los niños a las 2 de la tarde, yo llego a las 2 de la tarde porque Pascual Sanita Bochia, que era mi abuelo, nos enseñó que se llegaba a la hora, ni antes ni después, sino sencillamente a la hora. Que la honestidad, digamos, el no tomar algo que es tuyo, que para mí es el no decir mentiras. Por ejemplo, yo paso más bien y peco de sincero. Entonces tú, cuando intento decir una mentira, las orejas se me ponen muy rojas y yo no sé decir mentiras. Sí, me delato y entonces yo no sé decir mentiras. Esos fueron valores que Pascual nos enseñó. Pascual nos enseñó que solamente, como Raniotolina, ¿no? Solamente trabajando se puede salir adelante. No existen los atajos. Mi abuelo nos enseñó que había que estudiar y aprender de una sola cosa todo lo que más pudiera. Mi abuelo, como todos los italianos, era una persona que tenía un huerto en la parte de atrás de su casa, en donde habían rábanos, lechuga, radicchio, finocchio, habían plantas comestibles, vegetales, verduras, hortalizas, porque venía precisamente de eso. Mi abuelo los 31 de diciembre disparaba una escopeta a las 12 de la noche, pero el hecho de disparar la escopeta y escuchar los cuentos del abuelo y comer castañas o comer conejo o comer ñoquis, que son cosas que de repente para nuestra cultura no están allí. Yo lo cuento muchas veces, cuando yo estaba en el colegio y empieza ya la edad noveno o año, que uno empieza octavo, noveno, a ir a la casa de sus compañeros,
yo iba a la casa de mis compañeros y veía que la gente mezclaba pasta con salsa de tomate y mayonesa y carne frita. Y entonces yo me impresionaba porque, claro, en la cultura alimenticia en la que yo venía, que era una cultura alimenticia muy italiana, eso no pasaba. Entonces yo recuerdo llegar a casa y a decirle a mi mamá, ¿sabes? Que fui a comer a la casa de Carlitos y mezclaron salsa de tomate con mayonesa, con carne Carne frita. molida. Y mi mamá, no, no puede ser, no, no, es que... Entonces usted no diga nada, usted coma lo que le sirva. Pero luego fui entendiendo cuando mi esposa empieza a ir a mi casa y a comer, nosotros comemos, o en Europa se come mucho el tema de muchas ensaladas, mucho aceite de oliva, mucho acheto balsámico, vinagre de vino tinto, vinagre de manzana, pastas caseras naturales, muchos jugos, muchas cosas naturales, frescas. Cosas que de repente en Venezuela pues no están presentes Tomates y yo fui, confitados. y exacto, tomates confitados, salsas pesto, muchas cosas y hoy yo las cocino y las preparo, Erika, y mi mamá nunca me dijo, ven para enseñarte, no, solamente viendo, ¿no? Solamente viendo al abuelo cocinar, viendo a mi nona Asunta, que estuvo, mi nona Asunta, la mamá de mi abuelo, vino de Italia a pasar 6 meses, ¿no? Y duró aquí 6 años. No, no se quería devolver. Mi nona cuando vino lloraba porque al ver las montañas, al ver la cantidad de terrenos, al ver el sol, ella no lo podía creer. O sea, ella decía que sí, o sea, que mi abuelo le decía que había llegado a un paraíso, pero que ella no podía concebirlo hasta que se fue y murió en Italia nuevamente y se fue, ¿no? Pero esa mezcla de culturas, de ver un inmigrante como mi abuelo llegó de cero, llegó a ser conserje de un edificio, luego llegó al Táchira y con grandes amigos que hoy todavía esos negocios existen, mi abuelo pudo prosperar, pudo trabajar, pudo ser empresario, pudo tener muchas propiedades, pudo darle educación a sus hijos, pudo hacer hombres y mujeres de bien, de un campesino que venía de Veroli, de Lazio, que venía de Italia, Con las manos, con una mano adelante y una mano como atrás, dicen criollamente. y pudo construir en esa Venezuela de los 70, de los 80, del boom petrolero, pudo hacer y pudo ser también una persona, se volvió a casar en Venezuela porque quedó viudo a muy temprana edad. Mi abuela murió cuando mis tíos tenían 14 años y mi mamá tenía 9 años. Mi mamá tenía muchas habilidades para los idiomas, por ejemplo, habilidades que yo no tengo, pero sí las tiene mi hermana. Mi mamá hablaba español, italiano y francés y dominaba un poco el inglés. Mi mamá te hablaba perfecto francés e italiano y muy bien español. Entonces, cuando en una familia hay un inmigrante, tú entiendes que hay que siempre tener la cultura arraigada del trabajo. Los italianos construyeron en el Táchira muchas cosas, los portugueses, los españoles hicieron lo propio, son sinónimo de ejemplo, son sinónimo de desarrollo, son sinónimo de que juntos podemos lograr cosas que tal vez no, el venezolano a veces es muy, digamos, de no ayudar. De hecho, escuchas muchas veces que en otros lugares te dicen que el peor enemigo del venezolano es el propio venezolano, ¿no? Porque a veces te recibe un venezolano en otro lugar y no te es tan cortés. Pero los italianos se ayudan mucho, los judíos se ayudan mucho, entonces eso es algo que debemos aprender. En San Cristóbal tenemos una comunidad italiana muy importante, tenemos un Club Italia, tenemos digamos, un obelisco de los italianos en donde se celebran las hazañas políticas, los triunfos políticos, en donde se celebra cuando el Deportivo Táchira gana. Entonces, esa Un mezcla de lugar de cultura, encuentros. y tú conversas con los italianos que han vivido ya una época aquí, te dicen que así tengan sus papeles o propiedades o la oportunidad de trabajar, te dicen que no van a regresar, van de vacación, van y visitan, toman, ven qué productos pueden intercambiar. Cuando viene un cónsul, cuando viene un embajador y le toca regresar, llora muchísimo, se aflige, la familia no lo entiende hasta que lo vive. Entonces, aún con los sinsabores que Venezuela pueda tener y que esta economía pueda tener, pues Venezuela siempre ha sido un país de oportunidades. Así es. Ya para terminar, porque el tiempo pasa muy rápido, algo, tu recomendación para todos los venezolanos que seguimos aquí, queremos seguir aquí,
creemos en nuestra Venezuela, por supuesto, y tu recomendación a esos jóvenes que están evaluando, porque hay muchos todavía evaluando, me voy, me quedo, sigo. ¿Qué recomendación le das a todas esas personas? Bueno, primero, bien entender cuál es su propósito de vida. Hay dos días importantes en la vida del ser humano, lo digo en las conferencias, el día en que nace y el día que consigue para qué nació. Encontrar ese propósito a veces toma 1 año, 5 años o 10 años, pero cuando encontramos el propósito de vida no trabajamos ningún día, porque lo hacemos con pasión, lo hacemos con amor y el éxito viene solo, el éxito viene por añadidura. Si a usted le gusta la cocina, y suena cliché, pero hay que convertirse en el mejor cocinero. Hay que ver cuáles son las habilidades que usted debe desarrollar para tener un diferenciador del resto de las personas. Lo conversábamos el sábado en el curso de finanzas para no financieros. Si usted es un abogado y se convierte en un abogado deportivo, que no lo hay, busque eso que nadie tiene, busque eso si quiere construir la marca personal. Si usted quiere ser empresario, porque usted no quiere tal vez ir a la universidad, si quiere ser comerciante, entonces aprenda todo de su negocio. Empiece barriendo, empiece entendiendo cómo funcionan las máquinas, de dónde vienen los proveedores, cuáles son los errores, la cadena de suministro, la logística, cómo pedir reportes financieros. O sea, todo tiene que ser en pro de eso. Aprenda un oficio, pero también aprenda una profesión o profesionalice su oficio, entendiendo que Venezuela todavía tiene un sinfín de oportunidades que a veces no están concentradas en la ciudad, sino que cuando vamos a otros lugares encontramos oportunidades de negocio y que de eso también se trata. Que si vamos a estar en el sector terciario, en el sector cuaternario, que es el sector turismo, el sector tecnología, entonces vamos a ver qué habilidades yo tengo que saber para lograr estar allí. Y los jóvenes pues tienen que hoy sí o sí aprender idiomas, aprender inglés, deben aprender. Hoy ellos vienen con un chip importante que es el chip de manejar todo a través de programas, software, la internet. De repente hay un ingeniero informático que duró 5 años en la UNED para llegar al nivel de programación que un chamo en 6 meses con un curso de JavaScript o de Python, llega un tutorial de YouTube, sí, te hace un curso y entonces tal vez llega al mismo nivel. Pero entonces la universidad resulta que te da disciplina, que te da método, que te da cumplimiento de horario, que te da habilidades duras y blandas. Y eso hay que comprenderlo. Un país como Venezuela sí y solamente sí se saca adelante estudiando. Lo veíamos en los últimos días cuando veíamos declaraciones de la profesora Corina Llori o del doctor Edmundo González Urrutia, cuando vemos que hay un nivel de preparación, es una persona que sabe hablar, que sabe dirigirse, que tiene contenido y que no ofende al otro porque no hay necesidad de ofender al adversario diciendo palabras que están fuera de contexto porque hay un nivel de educación. Entonces, trabajar la inteligencia emocional, Erika, hoy tenemos cantidad de muchachos que depresión, ansiedad, que se suicidan, las enfermedades de la mente que antes no se estudiaban, por eso gracias a Dios en el Táchira hoy han abierto nuevos lugares para estudiar psicología, que también debe estar presente, las enfermedades que vienen producto de una rabia, que somatizamos en el estómago, que somatizamos en el cerebro. Entonces son parte de las nuevas ciencias que también las nuevas generaciones deben entender y que en Venezuela está absolutamente todo por hacerse. Tengo que aprovechar cinco recomendaciones a nivel económico para no morir en el intento en esta economía y aprovechar que estamos en la frontera y podemos manejar pesos, dólares, yuanes, todo y hasta Bitcoin. Lo primero es convertir sus negocios en un laboratorio de datos. Si no tenemos y sabemos cuánto entró, cuánto compramos, cuánto gastamos, a los negocios y a nuestras finanzas personal, va a ser muy difícil poder tomar decisiones porque lo que vamos a hacer son opiniones, ¿ok? Segundo, Venezuela necesita migrar a una economía libre de mercado donde se acaben los monopolios, donde ya no exista más nunca el monopolio de la gasolina, donde no exista más nunca el monopolio de la electricidad, donde no exista más nunca el monopolio del agua potable, de ningún tipo de las economías que existen.
Lo tercero es que tienen que existir lugares de pensamiento libre, apoyo a las universidades, apoyo a la educación. Hoy la educación pública existe entre comillas, pero los liceos, las escuelas, los colegios y la universidad están pasando por unas crisis en las que los niños, hay escuelas cerradas, escuelas que se están cayendo, escuelas que se están desplomando, mientras el mundo está trabajando inteligencia artificial y lentes Apple Vision Pro, nosotros todavía estamos lidiando con tapar una gotera de un techo de acero lío sin. Eso no puede seguir pasando en un país en el que entraron 969 mil millones de dólares entre 2008 y 2012 y que ahora mismo están entrando cerca de 30 millones de dólares semanales solamente de la empresa Chevron. ¿Okay? Cuarto, Venezuela debe ir hacia una reforma tributaria que permita a las empresas generar riqueza y hacer lo que saben hacer, que es precisamente el liberalismo económico. Venezuela ha entendido cuál es el camino económico a seguir, cuál es el modelo económico a seguir. La gente hoy no quiere el pescado, la gente quiere la caña de pescar. Hay que enseñarle a la gente con la caña de pescar a hacerlo. Y lo quinto, recordar que donde haya un venezolano, allí está Venezuela, allí está el país. Hay que dejar el nombre del país en alto, hay que enseñar que los venezolanos somos gente de bien, que los venezolanos somos gente trabajadora, gente honesta, gente puntual y que el venezolano precisamente tiene arraigado unos valores culturales, unos valores de felicidad, porque si no, no hubiésemos durado tantos años en una crisis económica que debemos seguir replicando para las próximas generaciones y que Venezuela está donde está el venezolano, porque donde está el venezolano hay una bandera de Venezuela, hay precisamente un desayuno con arepa, hay un almuerzo con unas caraotas y hay una cena precisamente con tal vez con un vasito de todo y una... Comen dos, comen tres. Exactamente. Entonces esa cultura del venezolano de ayudar debemos seguirla manteniendo. Bueno, gracias Aldo. No, Erika, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Táchira News.